En los áridos valles de Tierra Seca, Texas, en el brutal invierno de 1882, en Owan, un vaquero desesperado llegó a la puerta de una granja lechera en plena madrugada, cargando 3 bebés recién nacidas que se morían de hambre. Clara Vance, una mujer quebrada por la tragedia que había perdido todo lo que amaba, escuchó los llantos débiles de las pequeñas y tomó una decisión que cambiaría para siempre el destino de 4 almas perdidas. Lo que sucedió después desafió todas las convenciones sociales de la época. Cuando Clara abrió su corazón y su cuerpo para salvar a las trillizas huérfanas de Caden Hayes, no sabía que estaba sembrando las semillas de un escándalo que sacudiría los cimientos de toda la comunidad. Entre susurros maliciosos, juicios morales y una batalla legal que amenazó con separarlos para siempre, esta familia improvisada luchó contra un mundo que se negaba a aceptar que el amor verdadero puede nacer de la más profunda desesperación. Antes de que volvamos, dinos desde dónde nos sintonizas y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. El viento del desierto aullaba como un espíritu atormentado a través de los valles secos de Tierra Seca, Texas, arrastrando polvo y espinas por los campos áridos que una vez habían sido verdes. Clara Vance permanecía en el porche de su granja lechera, observando las vacas Holstein que pastaban en los últimos vestigios de hierba, sus ubres pesadas de leche que nadie vendría a comprar. Enero de 1882 había llegado con una sequía que helaba el alma, convirtiendo el próspero valle ganadero en un páramo dorado, donde las granjas quebraban una tras otra. Clara, a los 31 años, se había convertido en una reliquia viviente de tiempos mejores, cuando su granja Valle Esperanza había sido la más próspera de todo el condado de San Miguel. Había sido diferente entonces, muy diferente. Recordaba cuando los carruajes llegaban cada amanecer desde el pueblo de Aguas Claras, cuando los comerciantes de Paso del Norte hacían fila para comprar su queso y mantequilla, cuando su esposo Tomás trabajaba junto a ella desde antes del alba hasta el anochecer, sus risas mezclándose con el mugido contento de 100 cabezas de ganado. Eso fue antes de que la fiebre tifoidea se llevara a Tomás y a su bebé recién nacido en el espacio de una semana cruel. Antes de que los acreedores comenzaran a circular como buitres. Antes de que descubriera que Tomás había estado perdiendo dinero en apuestas durante meses, dejándola con deudas que no podía pagar y una reputación manchada por la vergüenza. Ahora, 3 años después, Clara vivía sola en lo que quedaba de su imperio lechero. 20 vacas donde antes había 100. Un granero que se desmoronaba donde antes había estructuras sólidas de madera nueva. Una casa que echaba de menos las voces que una vez la llenaron de vida. Su rutina diaria era un ritual de supervivencia silenciosa. Se levantaba antes del amanecer para ordeñar sus vacas restantes, trabajando en la penumbra mientras las estrellas aún brillaban como lágrimas congeladas en el cielo negro. Sus manos, una vez suaves y cuidadas, ahora estaban callosas y agrietadas por el trabajo constante. Sus vestidos, que habían sido de colores brillantes cuando era una esposa próspera, ahora eran grises y desteñidos como su propia esperanza. La gente de Aguas Claras la había olvidado gradualmente. Al principio, después del funeral, habían venido con guisos y condolencias. Pero a medida que los chismes sobre las deudas de Tomás se extendieron, a medida que se hizo evidente que Clara Vance ya no era la esposa respetable de un ganadero exitoso, sino una viuda empobrecida, luchando por sobrevivir, las visitas cesaron. Ahora compraba sus provisiones en el pueblo una vez al mes, soportando las miradas de lástima y los susurros que seguían su paso. «Pobre Clara», murmuraban las mujeres. «¡Qué tragedia!», agregaban los hombres, aunque en sus ojos veía algo más que compasión. Veía oportunidad. Varios viudos del condado habían comenzado a aparecer en su puerta, no por amor sino por conveniencia. Una granja, aunque empobrecida, seguía siendo una granja.
Una mujer que sabía trabajar la tierra seguía siendo valiosa, pero Clara había rechazado cada propuesta con cortesía fría. No volvería a casarse por necesidad. No volvería a confiar su corazón a un hombre que podría destruir todo lo que había construido. La soledad era dolorosa, pero era segura. Sus días se habían convertido en una meditación de trabajo y silencio. Ordeñaba sus vacas, preparaba queso que vendía a precios cada vez más bajos, mantenía su pequeño huerto que proporcionaba vegetales para su mesa solitaria. Por las tardes se sentaba en su porche con una taza de café aguado, observando el horizonte donde los cerros púrpuras se encontraban con el cielo infinito. Había momentos, especialmente al anochecer, cuando el silencio se volvía tan profundo que podía escuchar los latidos de su propio corazón. En esos momentos, permitía que la memoria la llevara de vuelta a cuando la casa estaba llena de vida. Podía casi escuchar la risa de Tomás desde el granero, casi sentir el peso de su bebé en sus brazos. Pero esos momentos pasaban rápidamente. El presente siempre regresaba con la realidad de las cuentas sin pagar, las vacas que necesitaban cuidado, la soledad que se había convertido en su compañera constante. Su cuerpo guardaba secretos dolorosos. Después de perder a su bebé, su leche había permanecido durante meses, un recordatorio físico cruel de la maternidad que le habían arrebatado. Durante mucho tiempo, ese dolor había sido insoportable. Ahora, extrañamente, había vuelto. Sin embarazo, sin explicación médica, su cuerpo había comenzado a producir leche nuevamente, como si alguna fuerza misteriosa la estuviera preparando para algo que aún no comprendía. El médico de Aguas Claras, Dr. Vicente Morales, había sugerido que era el estrés, que su cuerpo estaba recordando el trauma. Le había dado hierbas para detener la producción, pero Clara nunca las había tomado. En algún lugar profundo de su alma, sentía que este regalo inesperado tenía un propósito. Las noches eran las más difíciles, cuando las estrellas aparecían sobre tierra seca como ojos vigilantes. Clara se encontraba preguntándose si esto era todo lo que le quedaba de vida. Si moriría sola en esta granja, encontrada días después por algún vecino preocupado. Si todo su sufrimiento, toda su supervivencia, tenía algún propósito más grande que simplemente existir de un día al siguiente. En esas noches, cuando el coyote aullaba en la distancia y el viento susurraba secretos que no podía entender, Clara Vance no sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. No sabía que en cuestión de horas, un vaquero desesperado llegaría a su puerta con una carga que despertaría todo lo que había mantenido dormido en su corazón. No sabía que estaba a punto de convertirse en exactamente lo que 3 pequeñas almas necesitaban para sobrevivir, y que ellas se convertirían en exactamente lo que ella necesitaba para volver a vivir. El destino, como el viento del desierto, se movía en formas misteriosas a través de tierra seca, Texas, y esa noche de enero de 1882 estaba a punto de cambiar el curso de 4 vidas para siempre. El golpe en la puerta llegó como un trueno en la quietud de la madrugada, despertando a Clara de un sueño inquieto donde las voces de los muertos susurraban su nombre. El reloj de péndulo en la sala marcaba las 3 de la mañana, cuando los puños desesperados comenzaron a martillar contra la madera vieja de su puerta principal. Bang, bang. No era el toque cortés de un vecino o el llamado oficial de algún representante del pueblo. Era el sonido de la desesperación pura, el tipo de golpeo que solo hace alguien que tiene todo que perder y nada que dar excepto su alma. Clara se incorporó en su cama, su corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. En los 3 años de soledad, nadie había venido a su puerta después del anochecer. Nadie tenía razón para buscarla en las horas oscuras, cuando los espíritus vagaban por tierra seca y las criaturas del desierto reclamaban el valle. Por favor. La voz que llegó a través de la puerta era áspera, quebrada por algo más profundo que el cansancio. Sé que está ahí dentro. Por favor, señora, necesito su ayuda.
Clara se envolvió en su bata de lana, sus pies descalzos moviéndose silenciosamente sobre las tablas frías del suelo. A través de la ventana cubierta de escarcha, podía ver la silueta de un hombre alto bajo la luz pálida de la luna menguante. Pero había algo extraño en su postura, algo que la hizo detenerse antes de acercarse a la puerta. El hombre no estaba solo. En sus brazos, envueltos en mantas que habían visto tiempos mejores, había bultos pequeños, 3 bultos, y de esos bultos venía un sonido que hizo que el corazón de Clara se detuviera completamente, el llanto débil y desesperado de bebés hambrientas. Señora Vance. El hombre había notado la luz de su lámpara moviéndose detrás de las cortinas. Mi nombre es Caden Hayes. Vengo del rancho Estrella Dorada, en el condado de Río Bravo. Mis 3 niñas se están muriendo. Clara se acercó más a la puerta, sus manos temblando mientras alcanzaba el pestillo. Caden Hayes. Había escuchado ese nombre antes, en los chismes que circulaban por Aguas Claras. Un vaquero que había perdido a su esposa en el parto, dejándolo solo con trillizas recién nacidas. Pero el rancho Estrella Dorada estaba a 2 días de viaje desde su granja. ¿Qué lo había traído hasta aquí, tan lejos de casa, en medio de la noche? No han comido en 3 días, continuó la voz quebrada del hombre. La mujer que las estaba amamantando se fue. Dijo que no podía seguir. He probado todo, leche de cabra, leche de vaca, agua con azúcar. Nada funciona. Se están debilitando cada hora. El llanto de las bebés se hizo más fuerte, más urgente, y Clara sintió algo primitivo y poderoso despertar en su pecho. Era el mismo instinto que había sentido cuando escuchaba el llanto de su propio bebé. El impulso maternal que el destino cruel le había arrebatado, pero que aparentemente nunca había muerto completamente. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Miguel Herrera me dijo que usted podría. La voz de Caden se quebró completamente. Dijo que usted había perdido un bebé también, que tal vez entendería, que tal vez tendría. Clara entendió inmediatamente lo que no podía decir. Miguel Herrera era el comerciante que visitaba las granjas remotas, comprando queso y mantequilla para vender en los pueblos más grandes. De alguna manera, había escuchado sobre la condición inexplicable de Clara, sobre la leche que su cuerpo producía sin razón médica aparente. Sus manos se movieron al pestillo, pero se detuvieron. Durante 3 años había protegido cuidadosamente su privacidad, su dolor, su vergüenza. Abrir esa puerta significaría exponer su secreto más íntimo a un extraño completo. Significaría arriesgar su reputación ya frágil en formas que no podía predecir. Pero el llanto de las bebés cortaba a través de sus defensas como cuchillos calientes a través de mantequilla fría. Por favor, murmuró Caden. Y en esa palabra estaba todo el peso de un padre que había llegado al final de todas sus opciones. No tengo dinero para pagarle, no tengo nada que ofrecer excepto trabajo. Pero si no las ayuda esta noche, no verán otro amanecer. Clara cerró los ojos, sintiendo las lágrimas calientes correr por sus mejillas. Podía escuchar algo más allá del llanto de las bebés. Ahora podía escuchar los ecos de su propio bebé, la voz que nunca había tenido la oportunidad de desarrollarse, llamándola desde algún lugar más allá del velo entre la vida y la muerte. Sus dedos se movieron casi por voluntad propia, corriendo el pestillo pesado y abriendo la puerta al aire frío de la noche. La luna llena iluminó la escena que la esperaba afuera, y Clara tuvo que agarrarse del marco de la puerta para no caer. Caden Hayes era exactamente lo que había imaginado, un hombre joven, tal vez de 25 años, con la complexión dura del trabajo bajo el sol del desierto. Su sombrero vaquero estaba torcido, su camisa desgarrada por el viaje desesperado, y sus botas estaban cubiertas del polvo de docenas de millas.
Pero eran las bebés las que robaron todo su aliento. 3 niñas pequeñas, tan idénticas que podrían haber sido ángeles gemelos del cielo, estaban envueltas en mantas improvisadas en sus brazos. Incluso en la luz tenue de la luna, Clara podía ver que estaban peligrosamente delgadas. Sus pequeñas caras estaban arrugadas de hambre, sus lloros eran débiles pero constantes, y sus pequeños puños se agitaban en el aire como si estuvieran alcanzando algo que no podían encontrar. «Dios mío», susurró Clara, y antes de que pudiera detenerse, sus brazos se extendieron hacia la bebé que Caden tenía más cerca de ella. «Esta es Isabella», dijo Caden, entregándole cuidadosamente la primera bebé. «Y estas son Esperanza y Valentina». Sus ojos estaban inyectados de sangre por la falta de sueño y la preocupación, pero brillaban con una intensidad feroz que hablaba de un amor paternal que no conocía límites. Clara recibió a Isabela en sus brazos, y fue como si el mundo entero se reorganizara alrededor de ese momento. La bebé era tan pequeña, tan frágil, que parecía hecha de cristal y luz de luna, pero estaba viva, respirando, y cuando sus pequeños ojos se abrieron para mirar a Clara, algo que había estado dormido durante 3 años despertó completamente. «¿Cuándo comieron por última vez?», preguntó Clara, ya caminando hacia la casa, sin esperar una respuesta formal de invitación. «Hace 3 días», respondió Caden, siguiéndola hacia el interior cálido de la casa. La señora que las cuidaba dijo que sus propias provisiones se habían agotado, que no podía seguir. «Las dejó conmigo y se fue esa misma noche». Clara asintió, ajustando a Isabela en sus brazos mientras estudiaba las otras 2 bebés. Esperanza tenía el cabello ligeramente más claro que sus hermanas, mientras que Valentina tenía una marca de nacimiento pequeña en su mejilla izquierda. Pero las 3 compartían los mismos ojos grandes y oscuros de su padre, y la misma expresión de vulnerabilidad absoluta que hizo que el corazón de Clara se contrajera de dolor y propósito. «Siéntese junto al fuego», murmuró Clara, señalando hacia la chimenea donde las brasas aún brillaban débilmente. «Voy a traer algunas mantas limpias y veremos qué podemos hacer». Pero incluso mientras decía las palabras, Clara sabía que no había veremos en esta situación. Ya había decidido, en el momento en que había sostenido a Isabela en sus brazos, que haría todo lo que estuviera en su poder para salvar a estas 3 pequeñas vidas. No sabía que esta decisión cambiaría todo. No sabía que al abrir su puerta a Caden Calles y sus hijas, había abierto su corazón a una familia que no había buscado pero que desesperadamente necesitaba. Y no sabía que en el pueblo de Aguas Claras, a 30 millas de distancia, ya habían comenzado los chismes sobre el vaquero misterioso que había sido visto dirigiéndose hacia la granja de la viuda solitaria en las horas más oscuras de la noche. Clara permaneció inmóvil por un momento en el umbral de su dormitorio, sosteniendo a Isabella contra su pecho mientras las lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. En la sala principal podía escuchar a Caden hablando suavemente a Esperanza y Valentina, su voz ronca tratando de calmar el llanto cada vez más débil de las bebés hambrientas. Durante 3 años, Clara había vivido con el peso de la leche que su cuerpo producía sin razón aparente. Los médicos no tenían explicación, las curanderas del pueblo murmuraban sobre señales divinas. Ella misma lo había visto como una maldición cruel, un recordatorio físico constante de la maternidad que le habían arrebatado. Pero ahora, con Isabela en sus brazos, entendía finalmente el propósito de este regalo misterioso. «Dios mío», murmuró, mirando hacia abajo a la pequeña cara arrugada por el hambre. «¿Es por esto? ¿Me has estado preparando para este momento?» Isabela abrió sus ojos oscuros, tan parecidos a los de su propio bebé perdido, y Clara sintió que algo se rompía y se sanaba simultáneamente en su corazón. Sin pensarlo más, comenzó a desabotonar su camisón con manos temblorosas. Su cuerpo recordaba lo que su mente había tratado de olvidar. El instinto maternal que había permanecido dormido durante 3 largos años despertó como un río que rompe una presa, inundándola con una sensación de propósito tan intensa
que casi la derribó. Cuando acercó a Isabella a su pecho, la bebé luchó al principio, demasiado débil para succionar correctamente. Clara murmuró palabras suaves en español, los arrullos que había cantado a su propio bebé, sonidos que venían de algún lugar primitivo y sagrado en su alma. Así, pequeña, susurró, acariciando la mejilla diminuta de Isabella con su dedo. Así está bien, estás segura ahora. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los labios pequeños de Isabella se prendieron, y la sensación atravesó a Clara como un rayo de luz pura. Era dolor y éxtasis, pérdida y descubrimiento, muerte y renacimiento, todo mezclado en un momento que la dejó temblando de emoción. Isabella comenzó a succionar con más fuerza, su pequeño cuerpo relajándose contra el de Clara por primera vez en días. El color comenzó a regresar a sus mejillas, el gris mortal dando paso a un rosa saludable que hizo que Clara sollozara de alivio. «Así está bien, mi amor», murmuró Clara, las palabras escapando de sus labios sin pensamiento consciente. «Así está bien, pequeña mía». Desde la sala principal, el llanto de Esperanza y Valentina se había vuelto más desesperado, más urgente. Clara sabía que debía apresurarse, que las otras dos bebés necesitaban alimentarse también antes de que fuera demasiado tarde. Cuando Isabella finalmente se quedó dormida, saciada y tranquila por primera vez en días, Clara la envolvió cuidadosamente en una manta limpia que había guardado desde que era madre. Era de lana suave, tejida con amor durante su propio embarazo perdido, y ahora finalmente cumplía su propósito destinado. Regresó a la sala principal para encontrar a Caden sentado junto al fuego, meciendo desesperadamente a Esperanza, mientras Valentina lloraba en una canasta improvisada a sus pies. El hombre levantó la vista cuando ella entró, y la esperanza mezclada con terror en sus ojos casi la hizo retroceder. «¿Está?» comenzó, pero su voz se quebró antes de poder terminar la pregunta. «Está durmiendo», dijo Clara suavemente, acercándose para tomar a Esperanza de sus brazos. «Está bien alimentada y descansando». La transformación en el rostro de Caden fue inmediata y devastadora. Dejó caer la cabeza entre sus manos y sus hombros se sacudieron con sollozos silenciosos de un hombre que había estado al borde del colapso durante días, tal vez semanas. «Pensé que las iba a perder», murmuró entre sus manos. «Pensé que iba a fallarles como le fallé a su madre». Clara no preguntó qué había pasado con la esposa de Caden. Algunas historias eran demasiado dolorosas para contar de inmediato, y ella entendía el peso del duelo de formas que esperaba que él nunca tuviera que experimentar completamente. En lugar de hacer preguntas, tomó a Esperanza en sus brazos. La segunda bebé era ligeramente más pequeña que Isabella, pero sus ojos tenían la misma intensidad feroz que había visto en su padre. Cuando Clara comenzó a alimentarla, Esperanza se prendió inmediatamente, como si hubiera estado esperando este momento durante toda su corta vida. Usted puede hacer esto», dijo Caden, levantando la cabeza para mirarla con asombro. «Puede alimentar a todas. ¿Cómo es posible?» Clara sonrió a través de sus lágrimas, sintiendo a Esperanza succionar con la fuerza desesperada de la supervivencia. «A veces», dijo suavemente, «Dios nos prepara para propósitos que no entendemos hasta que llega el momento de cumplirlos». Mientras Esperanza se alimentaba, Clara estudió el rostro de Caden en la luz dorada del fuego. Era más joven de lo que había pensado inicialmente, probablemente no más de 26 años, pero llevaba el peso de responsabilidades que habrían quebrado a hombres mayores. Su ropa estaba rasgada del viaje desesperado, sus manos manchadas de sangre donde había luchado contra las espinas del desierto, y sus ojos mostraban la clase de agotamiento que viene no solo de la falta de sueño, sino de la desesperación pura. «¿Cuándo fue la última vez que comió?», preguntó Clara, notando la manera en que sus manos temblaban cuando tomó a Valentina de la canasta. Caden se encogió de hombros, como si la comida fuera una consideración secundaria comparada con la supervivencia de sus hijas. «No recuerdo, tal vez ayer o anteayer». «Hay estofado en la olla», dijo Clara firmemente.
Cuando termine de alimentar a Valentina, usted va a comer. No puede cuidar a estas niñas si se colapsa de hambre. Cuando Esperanza terminó de alimentarse y se quedó dormida en los brazos de Clara, Caden se acercó cuidadosamente para tomar a Valentina. La tercera bebé era la más pequeña de las tres, pero tenía una fuerza sorprendente en sus pequeños puños cuando se aferró al dedo de Clara. Alimentar a Valentina fue diferente. La bebé más pequeña luchó más al principio, sus reflejos debilitados por días de hambre. Clara tuvo que ser paciente, estimulando suavemente los instintos de succión de la niña, murmurando canciones de cuna que había aprendido de su propia madre décadas atrás. «Ven, pequeña valiente», murmuró Clara, usando el apodo que se había formado naturalmente para Valentina. «Tú puedes hacerlo, eres más fuerte de lo que pareces». Finalmente, Valentina encontró su ritmo, y Clara sintió la satisfacción profunda de saber que las tres bebés habían sido alimentadas, que las tres tendrían otra oportunidad de ver el amanecer. Cuando las tres niñas estuvieron dormidas, envueltas en mantas limpias y dispuestas en canastas improvisadas cerca del fuego, Clara y Caden se sentaron en silencio por primera vez desde su llegada. El amanecer había comenzado a filtrarse a través de las ventanas, pintando el mundo en tonos suaves de oro y rosa. «No sé cómo agradecerle», dijo Caden, finalmente, su voz ronca de emoción. «Usted nos salvó la vida a todas, no solo a las niñas, sino a mí también. No creo que hubiera sobrevivido si las hubiera perdido». Clara miró hacia las tres bebés, durmiendo pacíficamente, sus pequeñas caras ahora relajadas y rosadas con salud. Por primera vez en 3 años, se sintió útil, necesaria, viva de maneras que había olvidado que eran posibles. «¿Qué va a hacer ahora?», preguntó suavemente. «¿Volverá al rancho Estrella Dorada?». Caden siguió su mirada hacia sus hijas, y Clara vio el conflicto que luchaba en su rostro. «No sé», admitió. «El rancho está quebrado. Por eso perdí a la mujer que las estaba amamantando. No podía pagarle, y sin alguien que pueda alimentarlas». Dejó la oración incompleta, pero Clara entendió la implicación. Sin una fuente constante de leche materna, las bebés no sobrevivirían el viaje de regreso, y mucho menos la búsqueda de otra solución. «Se pueden quedar aquí», dijo Clara de repente, sorprendiéndose a sí misma con la rapidez de su decisión, «hasta que las niñas sean lo suficientemente grandes para otros alimentos, hasta que encuentre una solución permanente». Caden la miró con tal gratitud mezclada con esperanza que Clara tuvo que apartar la vista. «¿Está segura?», preguntó. «No quiero ser una carga. Puedo trabajar, ayudar con la granja, ganarme nuestro lugar aquí». Clara asintió, mirando otra vez hacia las bebés que habían transformado su mundo solitario en algo que se parecía a una familia en el espacio de una sola noche. «Estoy segura», dijo, y por primera vez en años se sintió completamente segura de algo. No sabía que al hacer esta oferta había puesto en movimiento eventos que cambiarían no solo sus propias vidas, sino el destino de toda la comunidad de Aguas Claras. Los primeros rayos del amanecer de enero pintaron el valle de tierra seca en tonos dorados cuando Clara despertó al sonido de llanto suave desde la sala principal. Por un momento, aturdida por el sueño, pensó que estaba soñando con su bebé perdido otra vez. Pero entonces recordó Isabela, Esperanza y Valentina, Caden Hayes, la noche que había cambiado todo. Se levantó rápidamente, envolviendo su bata alrededor de sus hombros, y salió de su dormitorio para encontrar a Caden ya despierto, meciendo suavemente a Esperanza mientras trataba de mantener a las otras dos tranquilas con susurros murmurados. «Lo siento», dijo él al verla, su voz áspera por el poco sueño que había conseguido en el sofá. «Traté de no despertarla, pero creo que Esperanza tiene hambre otra vez». Clara sonrió, acercándose para tomar a la bebé de sus brazos. «No tiene que disculparse. Es natural que tengan hambre cada pocas horas». Lo que siguió fue una danza delicada y nueva para ambos.
Clara alimentó a Esperanza mientras Caden preparó café en la cocina, moviéndose con cuidado deliberado por el espacio que no era suyo, pero donde estaba tratando de ser útil. Cuando Isabella y Valentina despertaron poco después, desarrollaron un ritmo, Clara alimentando mientras Caden cambiaba pañales, ambos turnándose para mecer a las bebés de vuelta al sueño. Está acostumbrado a cuidar de ellas, observó Clara, mientras Caden envolvía hábilmente a Valentina en su manta. He tenido que aprender rápido, respondió él con una sonrisa cansada. Los primeros días después de que nacieron, cuando su madre murió, pensé que no iba a sobrevivir. Pero uno aprende cuando no tiene otra opción. Era la primera vez que había mencionado a su esposa por nombre, y Clara vio el dolor que aún llevaba como una herida fresca. No presionó por más detalles. Entendía que algunas historias necesitaban tiempo para ser contadas. En lugar de eso, se concentró en el presente, en el milagro de estas 3 pequeñas vidas que habían traído propósito de vuelta a su mundo vacío. Mientras las bebés dormían después de su alimentación matutina, Clara y Caden se sentaron a la mesa de la cocina con café fuerte y tostadas simples. Tengo que preguntarle, dijo Caden, girando su taza entre sus manos grandes y callosas. ¿Por qué está haciendo esto? No me conoce. No sabe nada sobre mí, excepto que apareció en su puerta en medio de la noche con 3 bebés hambrientas. Clara contempló la pregunta mientras miraba por la ventana hacia sus vacas, pastando en la distancia. ¿Cómo podía explicar la sensación de propósito que había despertado en ella? ¿Cómo podía describir la manera en que alimentar a sus hijas había sanado algo en su alma que había estado roto durante años? ¿Por qué?, dijo finalmente. Durante 3 años he estado existiendo, no viviendo. Y anoche, por primera vez desde que perdí a mi familia, me sentí viva otra vez. Caden asintió lentamente, como si entendiera exactamente lo que quería decir. Los días que siguieron establecieron una rutina que se sentía sorprendentemente natural. Caden demostró ser un trabajador incansable, atacando las reparaciones necesarias alrededor de la granja, con una intensidad que sugería que el trabajo físico era su manera de lidiar con el dolor. Reparó el techo del granero que había estado goteando durante meses, reforzó las cercas que las vacas habían estado empujando, y limpió los canales de riego que Clara no había podido mantener sola. Clara, por su parte, se sumergió en la maternidad con una pasión que la sorprendió. Cada alimentación, cada cambio de pañal, cada momento de calmar el llanto se sentía como una bendición que había estado esperando sin saber que la esperaba. Las bebés respondieron a su cuidado amoroso, floreciendo visiblemente día tras día. Isabella, la primera que había sostenido, se había convertido en la líder no oficial del grupo. Era la primera en despertar, la más curiosa, la que parecía estudiar las caras de Clara y Caden, con una intensidad que era casi adulta. Esperanza era la pacificadora, la bebé que rara vez lloraba y que parecía contentar a sus hermanas con su mera presencia. Tenía una manera de suspirar satisfecha después de alimentarse que hacía que Clara sonriera cada vez. Valentina, la más pequeña, había resultado ser la más fuerte de carácter. Era determinada, insistente cuando quería algo y había desarrollado un llanto que podía despertar a todo el condado cuando no estaba contenta. Tienen personalidades completamente diferentes, observó Clara una tarde mientras las 3 dormían en sus canastas cerca del fuego. Es increíble cómo 3 bebés que compartieron el mismo vientre pueden ser tan únicas. Se parecen a su madre en eso, dijo Caden suavemente. María siempre decía que la personalidad se forma en el alma antes del nacimiento, que solo se revela cuando el mundo está listo para verla. Era la segunda vez que había mencionado a su esposa, y Clara sintió que estaba comenzando a confiar en ella lo suficiente para compartir memorias dolorosas. ¿Quiere hablar de ella?, preguntó gentilmente. Caden miró hacia sus hijas, su expresión mezclando amor y dolor de maneras que Clara reconocía dolorosamente. «Era todo lo que yo no era», dijo finalmente.
educada, refinada, gentil. Su padre era banquero en San Antonio. Nunca entendí qué vio en un vaquero como yo. Se detuvo, tomando una respiración profunda antes de continuar. El parto fue complicado. Las niñas se presentaron al mismo tiempo, enredadas. La partera hizo lo que pudo, pero María perdió mucha sangre. Vivió 3 días después de que nacieron, el tiempo suficiente para nombrarlas, para sostenerlas una vez cada una. Después, su voz se quebró, y Clara instintivamente puso su mano sobre la suya en un gesto de consuelo. «Lo siento», murmuró. «No puedo imaginar lo difícil que debe haber sido. Pensé en rendirme», admitió Caden. Durante las primeras semanas, cuando no podía encontrar a nadie que pudiera alimentarlas, cuando el dinero se acabó y las deudas se acumularon, pensé que tal vez sería mejor si nos reuniéramos con María. Clara sintió un escalofrío de terror ante la implicación de sus palabras, pero cada vez que las miraba, continuó él, podía ver algo de María en ellas. Su obstinación en Isabella, su gentileza en Esperanza, su fuerza en Valentina, y supe que tenía que encontrar una manera. Y la encontró, dijo Clara firmemente. Las trajo aquí y están bien, están más que bien, están prósperas. Esa noche, después de que las bebés estuvieran alimentadas y dormidas, Clara y Caden se encontraron trabajando juntos en la cocina, lavando platos y preparando para el día siguiente con una familiaridad que se había desarrollado naturalmente durante su primera semana juntos. «Clara», dijo Caden de repente, dejando el plato que estaba secando, «¿qué va a pasar cuando la gente del pueblo se entere de que estoy aquí?» Era una pregunta que Clara había estado evitando conscientemente, pero sabía que era inevitable. En un pueblo como Aguas Claras, los secretos eran imposibles de mantener, especialmente secretos que involucraban a una viuda solitaria y un vaquero joven con 3 bebés. «No lo sé», admitió, «pero cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él». Caden asintió, pero Clara pudo ver la preocupación en sus ojos. Ambos entendían que su arreglo, por inocente y necesario que fuera, sería visto con sospecha por una comunidad que valoraba las apariencias tanto como la moralidad. «Pase lo que pase», dijo Clara, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza en su voz, «no vamos a dejar que nada malo les pase a estas niñas. Han encontrado un hogar aquí, y yo voy a proteger eso». Caden la miró con una expresión que mezclaba gratitud, admiración y algo más profundo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar todavía. «Gracias», dijo simplemente, «por todo». Mientras se preparaban para otra noche de turnos para alimentar a las bebés, ninguno de ellos sabía que en el pueblo de Aguas Claras, el comerciante Miguel Herrera había comenzado a esparcir la historia del vaquero misterioso que había visto dirigiéndose hacia la granja de Clara Vance en las primeras horas del amanecer. Los chismes, como las semillas en el viento del desierto, habían comenzado a sembrar raíces. La tormenta que cambiaría sus vidas para siempre había comenzado a formar en el horizonte. 2 semanas después de la llegada de Caden, la granja Valle Esperanza había transformado de un lugar de soledad silenciosa a un hogar lleno de vida y propósito. El sonido de bebés arrullando se mezclaba con el mugido de las vacas, y la risa ocasional de Caden, cuando una de sus hijas hacía algo particularmente adorable, había reemplazado al silencio que había reinado durante tanto tiempo. Pero con la nueva vida, vinieron nuevos desafíos que pusieron a prueba su recién formada unidad familiar. El primer desafío real llegó en una noche fría de febrero cuando Valentina, la más pequeña de las trillizas, desarrolló fiebre. Clara despertó al sonido de su llanto diferente, más agudo y desesperado que su demanda usual de comida o cambio de pañal. «Algo está mal», murmuró Clara, levantándose rápidamente de su cama para encontrar a Caden ya despierto, sosteniendo a Valentina contra su pecho, mientras las otras 2 bebés dormían inquietas en sus canastas. «Está caliente», dijo él, su voz tensa de preocupación. «Muy caliente. Y no quiere alimentarse».
Clara tomó a la bebé en sus brazos, sintiendo inmediatamente el calor que radiaba del pequeño cuerpo. Los ojos de Valentina estaban vidriosos, su respiración rápida y superficial. Era el tipo de fiebre que había visto antes, la que podía llevarse a un bebé en cuestión de horas si no se trataba adecuadamente. «Traiga agua fría del pozo», ordenó Clara, su entrenamiento como cuidadora tomando control automático, «y todas las toallas limpias que pueda encontrar. Vamos a tener que bajar su temperatura poco a poco». Lo que siguió fueron 12 horas de vigilancia constante. Clara y Caden se turnaron para aplicar compresas frías, para intentar hacer que Valentina tomara pequeños sorbos de agua, para mecerla cuando su llanto se volvía inconsolable. Isabella y Esperanza, como si sintieran la angustia de su hermana, también se volvieron inquietas, requiriendo atención constante cuando Clara necesitaba concentrarse en Valentina. «No puedo perderla», murmuró Caden durante las horas más oscuras antes del amanecer, su voz quebrada de agotamiento y terror. «No después de todo lo que hemos pasado para llegar aquí». «No la va a perder», dijo Clara firmemente, aunque su propio corazón latía con miedo. «Es más fuerte de lo que parece, es luchadora, como su padre». Fue cerca del amanecer cuando la fiebre finalmente comenzó a ceder. Valentina logró tomar un poco de leche, y su respiración se volvió más tranquila. Para el mediodía, estaba durmiendo pacíficamente, su temperatura casi normal. «Lo logramos», susurró, Clara sosteniendo a la bebé recuperada, mientras Caden se desplomaba en una silla, agotado pero aliviado. «Lo logramos», repitió él, y había algo en su tono que sugería que estaba hablando de más que solo la recuperación de Valentina. Habían enfrentado su primera crisis como familia y habían emergido más fuertes. El segundo desafío vino en la forma de escasez. La sequía que había estado afectando a Tierra Seca empeoró en marzo y las vacas de Clara comenzaron a producir menos leche. Con 3 bebés creciendo rápidamente y necesitando más alimentación cada día, Clara se encontró luchando para mantener suficiente leche para sus propias necesidades nutricionales. «Está perdiendo peso», observó Caden una mañana, notando la manera en que la ropa de Clara había comenzado a quedarle suelta. «Estoy bien», insistió Clara, pero ambos sabían que no era verdad. Estaba dando tanto de sí misma para alimentar a las trillizas que su propio cuerpo estaba sufriendo. Caden tomó el asunto en sus propias manos. Comenzó a hacer viajes al pueblo de Aguas Claras, vendiendo su trabajo como vaquero y carpintero para comprar alimentos nutritivos para Clara. Trajo carne fresca, huevos, vegetales que no podían cultivar en su pequeño huerto. «No tiene que hacer esto», protestó Clara cuando regresó con brazadas de provisiones. «Sí tengo que hacerlo», respondió él simplemente. «Usted está cuidando de mis hijas. Es mi responsabilidad cuidar de usted». Era durante estos viajes al pueblo que Caden comenzó a escuchar los primeros murmullos de chismes sobre su situación. Las miradas curiosas cuando compraba comida suficiente para más de una persona. Las preguntas sutiles sobre cuánto tiempo iba a quedarse en la granja de la viuda Vance. «La gente está comenzando a hablar», le dijo a Clara una noche, después de un viaje particularmente incómodo al mercado. «¿Qué tipo de conversación?», preguntó Clara, aunque su tono sugería que ya lo sabía. «El tipo que viene cuando la gente no entiende una situación, pero asume lo peor», respondió Caden con una sonrisa amarga. Pero no todos los desafíos venían de afuera. Internamente, Clara y Caden estaban navegando territorio emocional complicado. La intimidad de cuidar juntos a las bebés, los momentos robados de conversación durante las alimentaciones nocturnas, la manera en que trabajaban juntos con una sincronización que se sentía natural pero no planificada. Todo esto estaba creando una conexión que iba más allá de la simple conveniencia. Una tarde, mientras las bebés dormían la siesta y Clara estaba preparando queso en la cocina, Caden entró del granero con manchas de sudor en su camisa y paja en su cabello. Se detuvo en el umbral,
observándola trabajar con una expresión que hizo que Clara se sonrojara. Preguntó ella, autoconsciente bajo su mirada. Nada, dijo él rápidamente. Es solo que se ve feliz, más feliz de lo que parecía cuando llegué aquí. Clara contempló sus palabras mientras amasaba la cuajada. Era verdad. Por primera vez en años, despertaba cada mañana con un propósito que iba más allá de la simple supervivencia. Usted también se ve diferente, observó. Menos desesperado, más esperanzado. Se miraron a través de la cocina, y había algo en el aire entre ellos que ninguno estaba listo para nombrar, pero que ambos sentían intensamente. El momento fue interrumpido por el llanto de Isabela desde la sala principal, y ambos se apresuraron a atender a las bebés, pero la tensión no resuelta permaneció. A medida que marzo se convertía en abril, las trillizas comenzaron a mostrar signos de desarrollo que llenaron a Clara y Caden de orgullo parental. Isabela había comenzado a seguir movimiento con sus ojos, sonriendo cuando Clara o Caden se inclinaban sobre su canasta. Esperanza había desarrollado un arrullo satisfecho que hacía después de cada alimentación. Valentina, completamente recuperada de su episodio de fiebre, había demostrado tener los pulmones más fuertes de las tres, con un llanto que podía escucharse desde el granero. «Están creciendo tan rápido», observó Clara, una noche mientras cambiaba a Esperanza. «Pronto van a necesitar ropa más grande. Y cunas reales», agregó Caden. «He estado diseñando algunas en mi mente. Podría construirlas si puede conseguir la madera». Eran conversaciones como estas las que hacían que ambos se dieran cuenta de cuánto habían comenzado a planificar un futuro juntos, sin discutir nunca explícitamente qué forma tomaría ese futuro. Su victoria más grande vino cuando el doctor Vicente Morales de Aguas Claras hizo una visita inesperada a la granja. Clara había estado preocupada de que alguien cuestionara la salud de las bebés, pero cuando el médico examinó a Isabela, Esperanza y Valentina, su veredicto fue inequívoco. «Estas son las bebés más saludables que he visto en meses», declaró, empacando su maletín médico. «Sea lo que sea que está haciendo, señora Vance, está funcionando perfectamente». Después de que el doctor se fue, Clara y Caden se sentaron en el porche, observando el atardecer pintar el valle en tonos dorados, mientras las bebés dormían adentro. «Lo estamos haciendo bien», dijo Clara, suavemente. «Sí», respondió Caden. «Lo estamos haciendo». Pero ninguno de ellos sabía que la visita del doctor Morales no había sido completamente social. El médico había venido porque había escuchado rumores en el pueblo, rumores que estaban creciendo más fuertes cada día sobre la viuda solitaria, el vaquero misterioso, y los 3 bebés que habían aparecido de la nada. Y en su oficina esa noche, el doctor Morales escribiría una carta al padre Miguel Santos, el párroco de Aguas Claras, expresando su preocupación sobre la situación moral en la granja Valle Esperanza. La tormenta que se había estado formando en el horizonte estaba a punto de llegar a sus vidas con toda su furia. Pero por ahora, en la tranquilidad de su porche, con 3 bebés saludables durmiendo adentro y un futuro que parecía lleno de posibilidades, Clara y Caden permitieron que la esperanza floreciera en sus corazones como las flores silvestres que habían comenzado a brotar en el valle después de la lluvia primaveral. No sabían que sería la última noche de paz que tendrían durante mucho tiempo. La primera señal de que su mundo privado estaba siendo observado llegó en una mañana de abril, cuando Clara salió a ordeñar las vacas y encontró a Esperanza Miguel, la esposa del comerciante, parada al borde de su propiedad con una canasta en sus brazos y una expresión de curiosidad apenas disimulada en su rostro. «Buenos días, Clara», dijo Esperanza con una sonrisa demasiado brillante. «Pensé en traerte algunos huevos frescos. Miguel mencionó que has estado comprando muchas provisiones últimamente». Clara sintió un escalofrío de aprensión mientras aceptaba la canasta. Esperanza Miguel era conocida en Aguas Claras
como la fuente más confiable de chismes del pueblo. Una mujer que recolectaba información como otras mujeres recolectaban flores silvestres. Muy amable de tu parte, respondió Clara cuidadosamente. ¿Cómo está Miguel? Está bien, gracias. Los ojos de Esperanza se movieron hacia la casa, donde se podía escuchar claramente el llanto de las bebés despertando para su alimentación matutina. Ese sonido, ¿son bebés? En ese momento, Caden apareció desde el granero, cargando un balde de agua fresca. Su presencia confirmaría todas las sospechas que Esperanza había venido a verificar. «Buenos días, señora», dijo Caden cortésmente, quitándose su sombrero, pero Clara pudo ver la tensión en sus hombros. Esperanza prácticamente se iluminó de emoción. «Ah, usted debe ser el señor que Miguel mencionó. Caden Hayes, ¿verdad? ¿Del rancho Estrella Dorada?» «Sí, señora», respondió Caden, claramente incómodo con el interrogatorio. «¿Y esos bebés?» Esperanza inclinó su cabeza hacia la casa. «¿Son suyos?» Antes de que Caden pudiera responder, el llanto se intensificó, y Clara supo que las trillizas necesitaban ser alimentadas urgentemente. «Disculpe, Esperanza», dijo Clara firmemente. «Tengo que atender a los pequeños». Pero el daño ya estaba hecho. Esperanza había visto lo que había venido a ver, un hombre joven viviendo en la propiedad de una viuda, bebés que claramente requerían cuidado constante, y una situación que desafía las convenciones sociales de maneras que proporcionarían material de chismes durante semanas. Después de que Esperanza se fue, promiendo visitar otra vez pronto, Clara y Caden se sentaron en silencio en la cocina mientras las trillizas se alimentaban. «Ahora todo el pueblo va a saber», dijo Caden finalmente. «Ya lo sabían», respondió Clara con un suspiro. Solo estaban esperando confirmación. Durante los días siguientes, las visitas se multiplicaron. Mujeres del pueblo que nunca habían mostrado interés en Clara durante sus años de soledad. De repente encontraron razones para hacer el viaje hasta Valle Esperanza. Todas venían con regalos pequeños. Un pan, algunas verduras, remedios caseros para bebés. Pero todas tenían los mismos ojos curiosos y las mismas preguntas apenas disimuladas. Rosa Delgado, la esposa del alcalde, llegó con una manta tejida para los bebés. Carmen Ruiz trajo hierbas medicinales y preguntó cuánto tiempo planeaba Caden quedarse de visita. María Teresa Sandoval apareció con ropa de bebé usada y comentarios sutiles sobre lo inusual de la situación. Cada visita se sentía como una evaluación, un juicio silencioso sobre la propiedad de su arreglo. Pero fue la visita del padre Miguel Santos la que hizo que Clara entendiera que habían cruzado de curiosidad pública a escrutinio oficial. El padre llegó un jueves por la tarde, su sotana negra contrastando severamente contra el paisaje dorado del desierto. Era un hombre de mediana edad con ojos grises que parecían juzgar todo lo que veían, y había sido el líder moral indiscutible de Aguas Claras durante los últimos 15 años. Señora Vance, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Espero que no le moleste esta visita pastoral. He escuchado que ha tenido huéspedes recientemente. Clara invitó al padre a entrar, sabiendo que rechazar sería visto como sospechoso. Caden estaba en el granero y las bebés estaban durmiendo, pero la presencia del sacerdote llenó la pequeña casa con una tensión que se podía cortar con cuchillo. «¿Café, padre?», ofreció Clara, tratando de mantener su voz neutral. «Gracias». El Padre Santos se sentó a la mesa, sus ojos recorriendo la habitación y deteniéndose en las 3 canastas donde dormían las trillizas. 3 bebés, observó. «Qué bendición inusual. Son las hijas de Caden Hayes», dijo Clara directamente. Su esposa murió en el parto, y las niñas necesitaban cuidado. «Ah, sí, una tragedia». El padre tomó un sorbo de café, pero sus ojos nunca dejaron de estudiar a Clara. «Y el señor Hayes se está quedando aquí mientras las bebés se recuperan».
Clara sintió la trampa en la pregunta, pero no podía evitarla. Sí, temporalmente. Temporalmente, repitió el padre, como si la palabra tuviera mal sabor. ¿Y usted está proporcionando cuidado maternal a estas bebés? ¿Cuidado íntimo? El rubor que se extendió por las mejillas de Clara fue respuesta suficiente. Entiendo, murmuró el padre Santos, colocando su taza cuidadosamente en el platillo. Señora Vance, estoy seguro de que sus intenciones son puras, pero debe entender cómo aparece esta situación a los ojos de la comunidad. ¿Y cómo aparece?, preguntó Clara, sintiendo una chispa de desafío encenderse en su pecho. Un hombre joven, una mujer joven, viviendo en la misma casa sin supervisión apropiada. Bebés que no son suyos, siendo cuidados en maneras que son íntimas por naturaleza. El padre se inclinó hacia adelante. La gente tiene preguntas, señora Vance. Preguntas sobre moralidad, sobre propiedad, sobre el ejemplo que esto establece para nuestros jóvenes. En ese momento, Caden entró de vuelta del granero, deteniéndose abruptamente cuando vio al sacerdote. Padre Santos, dijo con respeto forzado. Señor Hayes. El padre se levantó estudiando a Caden con la misma intensidad que había usado con Clara. Justo estaba discutiendo con la señora Vance la naturaleza temporal de su arreglo aquí. Caden miró a Clara, viendo la tensión en su rostro. Estoy agradecido por la ayuda que la señora Vance ha proporcionado a mis hijas, dijo cuidadosamente. Sin ella, no habrían sobrevivido. Ciertamente, respondió el padre. Pero ahora que las bebés están estables, seguramente puede encontrar arreglos más apropiados. Hay familias en el pueblo que estarían dispuestas a ayudar, familias casadas, con estructuras familiares establecidas. Mis hijas necesitan alimentación constante, dijo Caden, su voz endureciéndose ligeramente. Alimentación que solo la señora Vance puede proporcionar. El padre Santos levantó una ceja. Y no hay otras mujeres en el área que podrían servir en esa capacidad. Mujeres con esposos, con supervisión moral apropiada. El silencio que siguió fue cargado de implicaciones. Todos sabían que había pocas mujeres en el área con leche disponible, y ninguna había mostrado disposición para tomar 3 bebés adicionales. Padre, dijo Clara finalmente, entiendo sus preocupaciones, pero estas niñas estaban muriendo cuando llegaron aquí. No voy a disculparme por salvar sus vidas. Nadie le está pidiendo que se disculpe por salvar vidas, respondió el padre suavemente. Pero debemos considerar todas las vidas afectadas por esta situación. Su reputación, señora Vance, la moral de la comunidad, el bienestar espiritual de todos los involucrados. Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo y se giró. Le sugiero que considere seriamente encontrar arreglos alternativos, dijo. La comunidad está preocupada, y cuando la comunidad está preocupada, a menudo es necesario que la Iglesia tome medidas para proteger los valores morales que sostenemos queridos. Después de que se fue, Clara y Caden se sentaron en silencio, el peso de sus palabras presionando sobre ellos como una tormenta que se acerca. ¿Qué piensa que quiso decir con medidas?, preguntó Caden. No lo sé, respondió Clara, pero un frío se había asentado en su estómago. Pero no creo que tengamos mucho tiempo para averiguarlo. Esa noche, mientras las bebés dormían pacíficamente, inconscientes de la tormenta que se estaba formando alrededor de su pequeña familia, Clara y Caden permanecieron despiertos tarde, susurrando sobre opciones que parecían cada vez más limitadas. En el pueblo de Aguas Claras, el padre Miguel Santos estaba escribiendo cartas. Una al obispo en San Antonio, reportando una situación moral preocupante que requería orientación oficial. Otra al sheriff del condado, solicitando una investigación sobre posibles irregularidades en la granja Valle Esperanza. La tormenta que había estado acumulándose finalmente estaba lista para romper, y Clara, Caden y las 3 pequeñas vidas que habían unido sus destinos
estaban directamente en su camino. La convocatoria oficial llegó a manos del sheriff Eduardo Ramírez en una mañana de mayo cuando las flores silvestres habían comenzado a brotar en los valles secos de Tierra Seca. El documento, sellado con el sello oficial del territorio de Texas y firmado por el juez territorial Samuel Whitmore, contenía palabras que harían que el corazón de cualquier padre se detuviera de terror. Por la presente se convoca a Clara Vance y Caden Hayes a comparecer ante un tribunal territorial el lunes 15 de mayo de 1882 a las 10 de la mañana en la iglesia de San Miguel de Aguas Claras, para responder a cargos de cohabitación inmoral, abandono de menores y conducta contraria a los valores cristianos del territorio de Texas, en relación al cuidado impropio de las menores Isabella Hayes, Esperanza Hayes y Valentina Hayes. Sheriff Ramírez dobló el papel con manos renuentes, su mandíbula tensa, mientras contemplaba el viaje que tendría que hacer hasta la granja Valle Esperanza. Había conocido a Clara Vance durante años, desde antes de su tragedia, y había visto de primera mano su dedicación como esposa y su devastación como viuda. La idea de entregarle este documento que la trataba como una criminal le revolvía el estómago. Pero las órdenes eran órdenes, especialmente cuando venían directamente del juez territorial, con el respaldo explícito del obispo de San Antonio. El camino hacia la granja estaba mejor ahora que Caden había estado trabajando en él durante meses, creando un sendero decente que podía acomodar carretas y caballos. Ramírez podía ver el humo saliendo de la chimenea mucho antes de llegar a la casa, y el sonido de un hacha partiendo madera resonaba claramente en el aire claro de la mañana. Caden apareció desde detrás de la casa cuando escuchó los cascos del caballo, el hacha aún en sus manos, su rostro ya tenso con aprensión. Los hombres de la ley no hacían visitas sociales a granjas remotas, y ambos hombres lo sabían. «Sheriff», dijo Caden, apoyando el hacha contra un tronco y quitándose el sombrero. «¿En qué puedo ayudarlo?» Ramírez desmontó lentamente, sus ojos recorriendo la propiedad que había sido transformada por meses de trabajo duro. El granero tenía un techo nuevo, las cercas estaban reparadas, y había un huerto floreciente que mostraba señales de cuidado experto. Era difícil conciliar esta imagen de prosperidad doméstica con los cargos que llevaba en su bolsillo. «Necesito hablar con usted y con la señora Vance», dijo Ramírez, su voz pesada con reluctancia. «¿Está ella en casa?» La puerta se abrió antes de que Caden pudiera responder, y Clara apareció en el umbral con Isabella en sus brazos. Las otras dos bebés estaban visibles detrás de ella, jugando en una manta extendida en el suelo de la sala principal. Las tres niñas se veían prósperas, saludables y claramente amadas. «Sheriff Ramírez», dijo Clara, su voz tranquila pero cautelosa. «Entre, por favor». Dentro de la casa, Ramírez aceptó una taza de café y se sentó a la mesa donde Caden y Clara habían compartido tantas comidas durante los últimos meses. Isabella gorjeaba contenamente en los brazos de Clara, mientras Esperanza y Valentina jugaban con bloques de madera que Caden había tallado para ellas. «Me temo que traigo noticias desagradables», comenzó Ramírez, sacando el documento de su bolsillo del abrigo. El juez territorial Whitmore, a petición del padre Miguel Santos y con el respaldo del obispo de San Antonio, ha ordenado una audiencia formal sobre la situación aquí. Leyó los cargos en voz alta, observando cómo el color se drenaba del rostro de Clara y cómo los puños de Caden se cerraban con cada palabra. Cuando terminó, el silencio se extendió entre ellos como una herida abierta. «Cohabitación inmoral», repitió Clara. Finalmente, su voz apenas audible. «Abandono de menores», «Sheriff», dijo Caden, levantándose abruptamente y comenzando a caminar por la pequeña habitación como un animal enjaulado. «Esta mujer salvó la vida de mis hijas. ¿Cómo puede eso ser considerado abandono?». Ramírez suspiró, girando su sombrero entre sus manos. «No son mis cargos, Caden, son del territorio, y hay preocupaciones sobre la
naturaleza de los arreglos aquí. ¿Qué tipo de preocupaciones?, preguntó Clara, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta. El Padre Santos ha documentado que usted está proporcionando cuidado maternal íntimo a bebés que no son suyos, mientras vive en proximidad cercana con un hombre soltero sin supervisión apropiada, explicó Ramírez. El obispo considera esto contrario a los valores morales cristianos. ¿Y cuál es la alternativa?, preguntó Caden, su voz elevándose con indignación. ¿Dejar que mis hijas mueran de hambre para preservar las sensibilidades morales de gente que nunca levantó un dedo para ayudarlas? La Iglesia ha identificado varias familias en Aguas Claras y pueblos vecinos que estarían dispuestas a adoptar a las bebés, dijo Ramírez, odiando cada palabra que salía de su boca. Familias casadas con estructuras familiares establecidas. El sonido que escapó de Clara fue casi como un grito ahogado. Adoptar, separar a las niñas de su padre. No necesariamente separar, se apresuró a decir Ramírez, pero el cuidado sería proporcionado por familias apropiadas, y el señor Hayes podría visitarlas regularmente, hasta que pueda establecer un hogar más convencional para ellas. Caden se detuvo en su caminata, girándose para enfrentar al sheriff con una expresión que era parte furia, parte desesperación absoluta. Sheriff, estas niñas han estado conmigo desde el día que nacieron. Han estado bajo el cuidado de Clara durante 4 meses. Son una familia. ¿Cómo puede alguien sugerir que separarlas es lo mejor para ellas? ¿Qué pasará si no comparecemos a esta audiencia?, preguntó Clara de repente. La expresión de Ramírez se oscureció. Entonces, el juez territorial enviará marshals federales para arrestarlos a ambos y remover a las bebés por la fuerza. Y créanme, prefieren que esto se maneje a nivel local. El peso de sus palabras se asentó sobre la habitación como plomo. Clara miró hacia abajo a Isabella, quien había comenzado a hacer los pequeños sonidos que indicaban hambre. Por instinto comenzó a abrir su blusa, luego se detuvo, consciente repentinamente de cómo incluso este acto natural de nutrición había sido transformado en algo sospechoso por los ojos de la comunidad. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Caden. La audiencia es en 1 semana, respondió Ramírez. El lunes a las 10 de la mañana. Después de que el sheriff se fue, prometiendo volver para escoltarlos al pueblo para la audiencia. Clara y Caden se sentaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos terribles. Los días que siguieron fueron los más oscuros que habían experimentado desde que se convirtieron en familia. Cada momento con las bebés se sintió preciado y aterrorizante, sabiendo que podría ser uno de los últimos. Clara se encontró memorizando cada expresión en sus pequeñas caras, cada sonido que hacían, cada gesto pequeño que había llegado a amar. Isabela había comenzado a reconocer voces familiares, sonriendo cuando Clara o Caden se acercaban a su cuna. Esperanza había desarrollado una risa pequeña y musical, que emergía cuando alguien le hacía caras graciosas. Valentina había comenzado a agarrar objetos con sus pequeñas manos, mostrando una curiosidad feroz sobre el mundo alrededor de ella. La idea de que estas 3 pequeñas personalidades únicas fueran separadas, que fueran enviadas a hogares diferentes, donde no se conocerían como hermanas, donde Clara y Caden se convertirían en extraños, era insoportable. No puedo hacerlo, dijo Clara una noche, sosteniendo a las 3 bebés en sus brazos, mientras Caden se sentaba junto a ella en el sofá. No puedo entregarlas. No puedo dejar que las separen. Yo tampoco, respondió Caden, su voz rota. Pero ¿qué opciones tenemos? Si huimos, nos perseguirán. Si nos quedamos y peleamos, tenemos que enfrentar a toda la autoridad del territorio y la Iglesia. Fue entonces cuando llegó la noticia que convirtió su situación desesperada en completamente devastadora. Rosa Delgado, la esposa del alcalde, llegó a la granja 3 días antes de la audiencia con una expresión de falsa simpatía y noticias que cortaron como cuchillos.
Clara querida, dijo, sentándose en la cocina como si fuera su derecho estar allí. Pensé que debería saber lo que se está discutiendo en el pueblo. Clara sirvió té con manos temblorosas, sabiendo que cualquier noticia que Rosa trajera sería devastadora. El Padre Santos ha estado en correspondencia con el obispo, continuó Rosa, observando cuidadosamente las reacciones de Clara. Y hay conversaciones sobre medidas adicionales si la audiencia no resuelve la situación satisfactoriamente. ¿Qué tipo de medidas?, preguntó Clara, aunque temía la respuesta. Bueno, Rosa bajó su voz a un susurro conspirador. Hay sugerencias de que tal vez su capacidad para cuidar niños debería ser evaluada permanentemente. Prohibiciones de contacto con menores. Ese tipo de cosas. El mundo de Clara se tambaleó. La implicación era clara. No solo perderían a Isabella, Esperanza y Valentina, sino que Clara nunca podría trabajar como partera otra vez, nunca podría cuidar niños en ninguna capacidad. Y en cuanto al señor Hayes, continuó Rosa, claramente disfrutando el impacto de sus palabras, hay preguntas sobre su capacidad como padre. Después de todo, permitir que sus hijas sean cuidadas en una situación inmoral sugiere juicio cuestionable. Clara se levantó tan abruptamente que su silla se volcó. Creo que debería irse, dijo, su voz temblando de furia y terror. Después de que Rosa se fue, Clara se derrumbó en el porche, sollozando de una manera que no había llorado desde la muerte de su esposo e hijo. Caden la encontró allí y se arrodilló junto a ella, rodeándola con sus brazos mientras ella temblaba contra él. «Van a quitárnoslas», sollozó Clara. «Van a separarlas y nunca las volveremos a ver». «No», dijo Caden ferozmente, aunque su propia voz estaba quebrada. «No vamos a dejar que eso pase. Hay que haber una manera, tiene que haberla». Pero mientras las horas pasaban hacia la audiencia inevitable, ambos se enfrentaron a la terrible realidad de que no tenían poder contra las fuerzas que se habían alineado contra ellos. No tenían dinero para abogados, no tenían influencia política, no tenían apoyo de la comunidad, tenían solo amor, y aparentemente el amor no era suficiente contra las leyes del territorio y la autoridad moral de la Iglesia. La noche antes de la audiencia, después de que las bebés estuvieran dormidas, Clara y Caden se sentaron en el porche bajo las estrellas que habían sido testigos de tantas noches de esperanza. «¿Qué vamos a hacer?», susurró Clara. «No lo sé», admitió Caden. «Por primera vez en mi vida, realmente no lo sé». Arriba, las estrellas brillaron en silencio, hermosas e indiferentes al sufrimiento humano que se desarrollaba abajo. En unas pocas horas, tendrían que llevar a Isabella, Esperanza y Valentina al pueblo para una audiencia que podría separarlas para siempre. Y por primera vez, desde que se habían convertido en familia, ninguno de ellos tenía esperanza de que todo saldría bien. La tormenta había llegado finalmente y amenazaba con destruir todo lo que habían construido juntos. En la habitación adentro, las tres bebés durmieron pacíficamente, inconscientes de que este podría ser su última noche como familia unida, ajenas al hecho de que el mundo de los adultos había decidido que el amor que las había salvado era de alguna manera peligroso e inmoral. El amanecer llegaría demasiado pronto, y con él el día que cambiaría sus vidas para siempre. La iglesia de San Miguel nunca había visto una multitud como la que se reunió esa mañana de lunes. Parecía que toda la población de Aguas Claras y los pueblos vecinos había venido a presenciar lo que todos sabían. Sería más que una simple audiencia, sería un espectáculo, un juicio público de moralidad, que determinaría no solo el destino de una familia, sino los valores que definiría su comunidad. Clara entró llevando a Isabella, con Esperanza en los brazos de Caden y Valentina en una canasta que llevaban entre los dos. El murmullo de conversaciones se detuvo inmediatamente cuando aparecieron, cientos de ojos siguiendo cada uno de sus movimientos mientras caminaban por el pasillo central hacia los bancos delanteros que habían sido designados para los acusados. Clara mantuvo su cabeza alta,
su expresión impasible, pero Caden pudo sentir el temblor en su brazo cuando lo tomó para mantener el equilibrio. Las bebés, ajenas a la gravedad de la situación, miraban con curiosidad a las caras desconocidas que las rodeaban. El juez territorial Samuel Whitmore presidía desde el púlpito, su rostro una máscara de autoridad stern. A su derecha estaba el padre Miguel Santos, vestido en sus mejores ropas negras, sus ojos brillando con la anticipación de la vindicación. A la izquierda del juez se había instalado una mesa con varios funcionarios territoriales y representantes de la diócesis de San Antonio. «Estamos aquí», comenzó el juez Whitmore con su voz resonante, «para abordar una situación que ha causado gran preocupación en esta comunidad piadosa. Una situación que desafía los valores decentes y cristianos que nos esforzamos por mantener en el territorio de Texas». Procedió a leer los cargos formalmente, cada palabra cayendo sobre Clara y Caden como piedras: cohabitación inmoral, abandono de menores, conducta contraria a los valores cristianos. Cada acusación fue pronunciada con el peso de la autoridad legal y moral. «Llamamos primero al testigo principal», anunció el juez. «Padre Miguel Santos». El padre se levantó con dignidad ensayada, dirigiéndose a la audiencia con la confianza de un hombre que sabía que tenía la verdad moral de su lado. «Hermanos y hermanas en Cristo», comenzó, su voz llevando claramente a cada rincón de la iglesia abarrotada. «Durante 4 meses hemos sido testigos de una situación que pone a prueba los mismos fundamentos de nuestra fe y nuestros valores comunitarios». Tejió una narrativa cuidadosamente construida de impropiedad moral, sugiriendo que Clara había seducido a un padre vulnerable en su momento de mayor necesidad. Pintó un cuadro de una mujer que había usado la desesperación de un hombre y la vulnerabilidad de 3 bebés inocentes para satisfacer sus propios deseos maternales frustrados, sin consideración por las consecuencias morales de sus acciones. «¿Qué mensaje?», preguntó el padre Santos, su voz elevándose con indignación ensayada, «enviamos a nuestros jóvenes cuando permitimos que tales arreglos existan sin consecuencia? ¿Qué tipo de ejemplo establecemos cuando el cuidado de niños inocentes se convierte en una excusa para la convivencia inmoral?». Continuó durante 20 minutos, cada palabra calculada para inflamar las sensibilidades morales de la audiencia. Habló de escándalo, de la corrupción de valores cristianos, de la necesidad de proteger tanto a los niños como a la moralidad comunitaria de influencias perniciosas. Cuando terminó, un murmullo de aprobación se elevó de partes de la multitud. Varias mujeres mayores asintieron vigorosamente, y algunos hombres cruzaron sus brazos con expresiones de juicio firme. «Llamamos ahora a Rosa Delgado», anunció el juez. Rosa se levantó con la dignidad de una mujer que sabía que estaba cumpliendo su deber cívico. Testificó sobre las irregularidades que había observado durante sus visitas a la granja, sobre la proximidad inapropiada entre Clara y Caden, sobre la manera en que habían estado viviendo como marido y mujer sin los beneficios del matrimonio cristiano. «Vi con mis propios ojos», declaró Rosa, su voz temblando con indignación moral, «la manera en que esa mujer cuidaba a esos bebés como si fueran suyos, la manera en que ese hombre trabajaba la propiedad como si fuera su hogar. Era claro para cualquiera con ojos que ver que esto era más que simple caridad cristiana». Siguieron más testigos. Esperanza Miguel relató los chismes que había recolectado, las preocupaciones expresadas por mujeres del pueblo sobre el ejemplo que se estaba estableciendo. Carmen Ruiz testificó sobre la naturaleza sospechosa de la situación, sobre cómo Clara había salido de la nada después de años de reclusión para tomar estos bebés bajo su cuidado. Con cada testimonio, Clara sintió el peso del juicio público presionando sobre ella. Pudo ver en las caras de la audiencia la manera en que la narrativa se estaba estableciendo. Ella era la mujer desesperada que había seducido a un padre vulnerable. Él era el hombre débil que había permitido que la conveniencia moral prevaleciera sobre la decencia. Finalmente, el juez Whitmore se dirigió a Clara y Caden directamente. «Los acusados tendrán ahora la oportunidad de responder a estos cargos», dijo.
Señora Vance, ¿cómo responde usted a las acusaciones de conducta inmoral y cuidado inapropiado de menores? Clara se levantó lentamente, Isabela aún en sus brazos. Por un momento, el silencio en la iglesia fue absoluto. Pudo sentir el peso de cada mirada, cada juicio, cada suposición sobre su carácter y sus motivaciones. Su señoría, comenzó, su voz tranquila, pero llevando claramente a cada rincón de la iglesia. No me defenderé contra cargos de salvar vidas, porque no hay defensa necesaria para actos de compasión. Un murmullo se elevó de la audiencia, pero Clara continuó. Hace 4 meses, Caden Hayes llegó a mi puerta en las horas más oscuras de la noche con 3 bebés que se estaban muriendo de hambre. No llegó como un seductor o un manipulador. Llegó como un padre desesperado que había agotado todas las otras opciones. Se movió hacia el centro del pasillo, Isabelda durmiendo pacíficamente en sus brazos. ¿Quieren hablar de moralidad? La moralidad es una mujer que abre su puerta a extraños desesperados sin pensamiento para su propia seguridad. La moralidad es dar de tu propio cuerpo para salvar la vida de niños que no conoces. La moralidad es elegir el amor sobre el juicio, la compasión sobre la convención. Su voz se fortaleció mientras continuaba. Sí, he alimentado a estas bebés con mi propia leche. Sí, he cuidado de ellas como si fueran mis propias hijas. Y sí, Caden Hayes ha vivido en mi propiedad mientras trabajamos juntos para mantener vivas a estas 3 niñas preciosas. Se dirigió directamente al Padre Santos. Usted quiere que me avergüence de esto, Padre. Quiere que vea mi cuidado por estas niñas como algo sucio, algo que necesita ser escondido, pero no lo haré. Isabela se agitó en sus brazos, y Clara la meció suavemente, el gesto tan natural y lleno de amor que varias mujeres en la audiencia sintieron lágrimas en sus ojos. Estas niñas están vivas porque las amé, continuó Clara. Están prósperas porque elegí la vida sobre la muerte, el cuidado sobre la indiferencia. Y si eso los ofende, el problema no es mío, es de ustedes. El murmullo que se elevó de la multitud era diferente ahora, menos condenatorio, más incierto. Algunas personas se movían incómodamente en sus asientos, como si estuvieran viendo la situación bajo una nueva luz. Caden se levantó entonces, esperanza en sus brazos, su rostro ardiendo con una furia controlada. Su señoría, dijo, su voz resonando en la iglesia silenciosa. Quieren juzgar el carácter de esta mujer. Permítanme contarles sobre su carácter. Se movió para estar junto a Clara, formando una unidad frente a sus acusadores. Soy un fracaso, declaró, su voz quebrada pero firme. Un padre que no pudo alimentar a sus propias hijas. Un hombre que vagó durante días en desesperación porque era demasiado orgulloso para pedir ayuda hasta que era casi demasiado tarde. Su voz se fortaleció mientras continuaba. Llegué a la puerta de esa mujer con mis hijas muriendo en mis brazos, sin dinero, sin comida, sin esperanza, y ella, esta mujer que ustedes están juzgando, me abrió su puerta sin preguntas, sin juicio, sin pensamiento para sí misma. Caden se dirigió directamente a Rosa Delgado, quien había sido tan elocuente en su testimonio condenatorio. Señora Delgado, usted habló de irregularidades. ¿Dónde estaba usted cuando mis hijas se estaban muriendo? ¿Habría abierto su puerta en medio de la noche? ¿Habría dado de su propio cuerpo para salvar vidas extrañas? Rosa se sonrojó, pero antes de que pudiera responder, Caden se dirigió a toda la audiencia. Si van a juzgar a alguien, dijo, su voz resonando con convicción feroz, júzguenme a mí. Júzguenme por ser demasiado débil para proveer para mis hijas, por ser demasiado desesperado para rechazar ayuda cuando se ofreció. Pero no se atrevan a juzgar a la mujer que nos salvó a todos. El silencio que siguió era eléctrico. Incluso el juez Whitmore parecía momentáneamente sin palabras. Entonces, desde la parte trasera de la iglesia, una voz se alzó. Su señoría, ¿puedo hablar?
Todas las cabezas se giraron para ver al doctor Vicente Morales caminando por el pasillo central, su maletín médico en su mano. «Doctor Morales», dijo el juez, claramente sorprendido por la interrupción. «¿Tiene usted algo relevante que agregar a estos procedimientos?» «Sí, su señoría. He estado observando esta situación desde una perspectiva médica durante meses, y hay hechos que esta corte necesita conocer». El doctor se detuvo frente del púlpito, dirigiéndose a toda la audiencia. «Como médico, he examinado a estas 3 bebés en múltiples ocasiones. Cuando llegaron por primera vez a la granja de la señora Vance, estaban desnutridas, deshidratadas y cerca de la muerte. Bajo su cuidado, se han convertido en las bebés más saludables que he visto en años». Se giró hacia el Padre Santos. «Padre, usted habla de moralidad. Permítame hablarle de la moralidad médica. Estas niñas requieren alimentación especializada que solo la señora Vance puede proporcionar. Separarlas de ella ahora no sería solo cruel, sería potencialmente fatal». Un murmullo se elevó de la audiencia mientras el peso de sus palabras se asentaba. «Más importante», continuó el doctor Morales, «he observado la interacción entre la señora Vance, el señor Hayes y estas bebés. Lo que he visto no es impropiedad moral. Es una familia que se ha formado a través de necesidad, amor y dedicación mutua». Entonces, para sorpresa de todos, María Esperanza Herrera se levantó desde su asiento en la parte media de la iglesia. «Su señoría», dijo, su voz temblando pero determinada, «yo también tengo algo que decir». María Esperanza era la mujer más respetada en Aguas Claras, una matriarca cuya opinión llevaba peso considerable en la comunidad. «He vivido en este pueblo durante 60 años», comenzó. «He visto matrimonios, nacimientos, muertes y tragedias, y nunca he visto una demostración más pura de amor cristiano que lo que Clara Vance ha mostrado a esas bebés». Se dirigió directamente al Padre Santos. «Padre, usted habla de valores cristianos. ¿No nos enseñó Cristo a cuidar de los huérfanos? ¿No nos dijo que diéramos de nosotros mismos para salvar a los menos afortunados? ¿Cómo puede condenar a una mujer por vivir esas enseñanzas más completamente que cualquiera de nosotros?» Más voces comenzaron a alzarse desde la audiencia. Farmers que habían visto el trabajo de Caden, mujeres que habían observado la transformación de Clara desde una viuda rota a una madre radiante, familias que habían sido tocadas por la bondad que habían mostrado durante su tiempo juntos. «Esto es ridículo», gritó finalmente una voz desde el fondo. Era Ana Josefina Ruiz, una joven madre cuyo propio bebé había sido salvado por Clara años antes. «Estamos juzgando a gente buena por hacer cosas buenas». Se levantó, su bebé de 6 meses en sus brazos. «Clara Vance salvó la vida de mi hijo hace 3 años cuando no había otro médico disponible. ¿Vamos a castigar a la mujer que ha salvado más vidas en este pueblo que cualquier otra persona?» El murmullo de la multitud había cambiado completamente ahora. Donde antes había habido juicio condenatorio, ahora había incertidumbre, reconsideración y en muchas caras vergüenza. El juez Whitmore golpeó su martillo para pedir orden, pero era claro que el momentum de la audiencia había cambiado irrevocablemente. «Señor Hayes, señora Vance», dijo finalmente, «esta corte tomará un receso para considerar todo el testimonio presentado. Regresaremos en 1 hora para el veredicto». Mientras la audiencia se dispersaba para el receso, Clara y Caden se encontraron rodeados no por acusadores, sino por partidarios. Mujeres que querían sostener a las bebés, hombres que querían estrechar la mano de Caden, familias que querían expresar su apoyo. «No importa lo que decida ese juez», murmuró María Esperanza a Clara, «este pueblo sabe la verdad ahora, y la verdad es que ustedes son una familia que merece respeto, no juicio». Por primera vez en semanas, Clara sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. Tal vez, solo tal vez, el amor sería suficiente después de todo. Pero sabía que la batalla aún no había terminado. El veredicto del juez determinaría no solo su futuro, sino el de Isabella, Esperanza
y Valentina. La hora más larga de sus vidas estaba a punto de comenzar. La hora de receso se sintió como una eternidad. Clara y Caden permanecieron en los escalones de la iglesia, rodeados por un círculo creciente de partidarios que habían emergido de la audiencia con una nueva comprensión de su situación. Las bebés, ajenas a la gravedad del momento, dormían pacíficamente en los brazos de varias mujeres del pueblo que se habían ofrecido voluntariamente para ayudar. María Esperanza Herrera se había convertido en su defensora no oficial, organizando a las mujeres del pueblo para que compartieran sus propias historias sobre Clara y Caden. Ana Josefina Ruiz había traído a su hijo, ahora un niño sano de 3 años, para recordar a todos cómo Clara había salvado su vida cuando era bebé. Otras mujeres hablaban en voz baja sobre los partos difíciles que Clara había atendido, sobre la compasión que había mostrado durante los años más oscuros del pueblo. Pero mientras el apoyo crecía a su alrededor, Clara no podía sacudirse la sensación de que el daño ya estaba hecho. El juez Whitmore había venido con una agenda clara, respaldada por la autoridad de la iglesia territorial. Las palabras de apoyo de los lugareños, por emotivas que fueran, podrían no ser suficientes contra el peso de la ley formal. ¿Qué piensa que decidirá?, murmuró Clara a Caden, mientras observaban a Isabella dormir en los brazos de María Esperanza. No lo sé, respondió él honestamente, pero al menos ahora el pueblo conoce la verdad. Pase lo que pase, no estamos solos en esto. Fue entonces cuando Sheriff Ramírez se acercó a ellos, su expresión grave, pero con algo en sus ojos que Clara no podía interpretar. Clara, Caden, dijo en voz baja, necesito hablar con ustedes en privado. Los condujo a un lado de la iglesia, lejos de la multitud, y sacó un sobre de su bolsillo del abrigo. Esto llegó esta mañana por telégrafo desde San Antonio, dijo, entregándole el sobre a Clara. Es del obispo Martínez, el verdadero obispo Martínez. Clara miró el sobre con confusión. ¿El verdadero obispo? ¿Qué quiere decir? Ábralo, urgió Ramírez. Con manos temblorosas, Clara abrió el sobre y leyó el telegrama en voz alta. Stop. Nunca autorice procedimientos contra señora Vance. Stop. Padre Santos actuó sin autoridad episcopal. Stop. Investigación en curso sobre conducta impropia del sacerdote. Stop. Suspenda todos los procedimientos inmediatamente. Stop. Obispo Martínez, diócesis San Antonio. Stop. El silencio que siguió fue ensordecedor. Caden fue el primero en hablar. Esto significa que... Significa, dijo Ramírez, con una sonrisa lenta, que el Padre Santos ha estado mintiendo sobre tener autorización episcopal para estos procedimientos. Significa que esta audiencia completa ha sido llevada a cabo bajo falsos pretextos. En ese momento, el juez Whitmore reapareció en los escalones de la iglesia, haciendo señas para que la audiencia se reuniera nuevamente. Pero cuando vio a Ramírez hablando con Clara y Caden, y cuando notó el telegrama en las manos de Clara, su expresión cambió dramáticamente. Sheriff Ramírez, llamó, su voz conteniendo una nota de aprensión. ¿Hay algún desarrollo que esta corte debería conocer? Ramírez caminó hacia el juez, Clara y Caden siguiéndolo, el telegrama aún en las manos de Clara. Su señoría, dijo Ramírez en voz alta, suficientemente fuerte para que toda la audiencia reunida pudiera escuchar. He recibido comunicación oficial del obispo Martínez de la diócesis de San Antonio. Un murmullo se elevó de la multitud. El Padre Santos, que había estado conversando confiadamente con otros funcionarios de la iglesia, se puso rígido visiblemente. El obispo informa, continuó Ramírez, que nunca autorizó estos procedimientos. De hecho, está conduciendo una investigación sobre el Padre Santos por actuar sin autoridad episcopal y por falsificar documentos oficiales de la iglesia. El efecto fue inmediato y dramático. El juez Whitmore palideció, entendiendo inmediatamente las implicaciones legales de haber conducido procedimientos bajo autoridad falsificada. El Padre Santos intentó protestar, pero su voz se perdió en el murmullo creciente de la multitud. Más importante,
añadió Ramírez. El obispo ha revisado la situación aquí y ha determinado que las acciones de la señora Vance están completamente en línea con los valores cristianos de caridad y compasión. Él específicamente elogia su dedicación al cuidado de huérfanos necesitados. Clara sintió que sus rodillas se debilitaban de alivio. Caden la estabilizó con un brazo alrededor de sus hombros, mientras que alrededor de ellos las exclamaciones de shock e indignación se elevaban de la audiencia. «Mentiroso», gritó alguien desde la multitud, dirigiéndose al Padre Santos. «Nos hizo venir aquí bajo falsos pretextos». El juez Whitmore golpeó su martillo repetidamente, tratando de restaurar el orden. Cuando finalmente logró silencio relativo, se dirigió a la audiencia con una expresión que mezclaba embarrassment y furia. En vista de esta nueva información declaró, y la revelación de que estos procedimientos fueron iniciados sin autoridad apropiada, esta corte no tiene opción, sino desestimar todos los cargos contra Clara Vance y Caden Hayes. Un rugido de aprobación se elevó de la multitud, pero el juez no había terminado. Más aún continuó, esta corte encuentra que los acusados han actuado con honor, compasión y de acuerdo con los más altos valores cristianos. Su cuidado de estos niños huérfanos es ejemplar y debe ser elogiado, no condenado. Se dirigió directamente a Clara y Caden. Señora Vance, señor Hayes, esta corte se disculpa por el trauma innecesario que han sufrido. Ustedes son libres de continuar sus vidas como consideren apropiado, con el completo apoyo legal de este territorio. Pero el golpe final vino cuando el doctor Morales se acercó al Padre Santos, quien estaba intentando escabullirse discretamente. «Padre», dijo el médico en voz alta, «antes de que se vaya, hay algo más que esta comunidad necesita saber». El padre se detuvo, atrapado entre la multitud y la entrada de la iglesia. «Durante mi investigación médica de esta situación», continuó el doctor Morales, «descubrí información interesante sobre sus motivaciones. Le gustaría contarle a la comunidad sobre su correspondencia con el orfanato de San Antonio, sobre los arreglos financieros que había hecho para colocar a estas bebés allí». La expresión del Padre Santos se transformó en pánico puro. «Verán», explicó el doctor Morales a la audiencia silenciosa, «el orfanato paga comisiones por cada niño que se les refiere». El Padre Santos no estaba actuando por preocupación moral, sino por ganancia financiera. El rugido de indignación que siguió fue ensordecedor. Varios hombres del pueblo se movieron hacia el Padre Santos, quien ahora se veía aterrorizado. «Fuera», gritó María Esperanza, «fuera de nuestro pueblo mentiroso. Aprovecharse de huérfanos», gritó otro. «Vergüenza». El Padre Santos huyó de la iglesia sin otra palabra, perseguido por los gritos de condena de la comunidad que había tratado de manipular. En el silencio que siguió a su partida, el juez Whitmore se dirigió una vez más a Clara y Caden. «Señora Vance, señor Hayes», dijo solemnemente, «en nombre del territorio de Texas, les pido perdón por esta terrible injusticia. Ustedes han demostrado el verdadero significado del amor cristiano y la compasión humana». Se dirigió a la audiencia completa. «Que esto sirva como una lección para todos nosotros. El juicio rápido, los chismes maliciosos y la disposición a creer lo peor sobre nuestros vecinos casi destruyó a una familia que ejemplifica lo mejor de nuestros valores». María Esperanza se acercó a Clara, lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. «Mija», dijo suavemente, «espero que puedas perdonar a este pueblo viejo y tonto. Dejamos que el miedo y los chismes nos cegaran a la verdad, que estaba justo frente a nosotros». Clara miró alrededor de la multitud de caras que la rodeaban, viendo en ellas no juicio sino vergüenza, arrepentimiento y algo más, respeto. Respeto ganado a través de la prueba, a través del fuego del escrutinio público que había revelado la fuerza de su carácter y la pureza de sus motivaciones. «No hay nada que perdonar», dijo Clara suavemente, «solo el deseo de proteger la inocencia. Entiendo eso».
Caden se acercó, tomando a Isabella en sus brazos, mientras Esperanza y Valentina eran devueltas gentilmente por las mujeres que las habían estado sosteniendo. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó a Clara. Clara miró a las 3 bebés que habían transformado su mundo, luego a Caden, el hombre que había llegado como un extraño desesperado y se había convertido en, ¿qué? ¿Socio? ¿Amigo? Algo más que ninguno había estado listo para nombrar. «Ahora», dijo con una sonrisa que irradiaba desde algún lugar profundo en su alma, vamos a casa y vivimos nuestras vidas como una familia». La multitud estalló en aplausos, pero Clara apenas los escuchó. Estaba mirando a Caden, viendo en sus ojos la misma realización que sentía en su propio corazón. Habían pasado por el fuego y emergido no solo intactos, sino más fuertes. Habían sido probados por la comunidad y encontrados dignos. Eran libres, eran familia, y por primera vez, desde que todo había comenzado, eran verdaderamente hogar. 6 meses después de la audiencia que había amenazado con destruir su mundo, Clara Vance despertó al sonido familiar de risas infantiles, flotando desde el porche de su casa. Las primeras luces del amanecer de noviembre pintaban el valle de Tierra Seca en tonos dorados, y por primera vez en años, el sonido de la felicidad pura llenaba cada rincón de la granja Valle Esperanza. Se vistió rápidamente y salió para encontrar a Caden sentado en los escalones del porche, observando a Isabella, Esperanza y Valentina jugar en una manta extendida en la hierba. Las trillizas, ahora de 10 meses, habían desarrollado personalidades completamente únicas que llenaban de alegría cada día. Isabella, siempre la líder, había comenzado a caminar la semana anterior y ahora exploraba cada rincón de su mundo con una determinación feroz. Esperanza había desarrollado un vocabulario de arrullos y sonidos que parecían ser su propio idioma secreto, uno que sus hermanas entendían perfectamente. Valentina, la más pequeña pero la más audaz, había comenzado a trepar todo lo que podía alcanzar, demostrando una valentía que a menudo dejaba a Clara con el corazón en la garganta. «Buenos días, familia», murmuró Clara, acercándose para besar la frente de Caden, antes de sentarse junto a él en los escalones. La palabra familia ya no se sentía experimental o cautelosa. Se había convertido en la verdad más natural del mundo. «Mira eso», dijo Caden, señalando hacia Isabella, quien había logrado ponerse de pie, agarrándose del borde de la manta, y ahora estaba aplaudiendo orgullosamente por su logro. Clara sonrió, recordando cómo había temido que nunca volvería a experimentar estos momentos simples de alegría parental. La transformación de su vida había sido tan completa que a veces se sentía como si la mujer solitaria y quebrada que había sido antes fuera una extraña. La granja misma había prosperado bajo su cuidado conjunto. Las vacas de Clara producían más leche que nunca, gracias a los pastos mejorados que Caden había cultivado. El huerto había sido expandido hasta convertirse en una operación próspera que proporcionaba vegetales frescos para varias familias en Aguas Claras. El granero que Caden había reparado ahora albergaba no solo sus propios animales, sino también caballos que entrenaba para otros rancheros de la región. Pero los cambios más profundos habían ocurrido en su relación con la comunidad. Lo que había comenzado como escándalo y juicio se había transformado en respeto y admiración. Clara había regresado oficialmente a su práctica como partera, pero ahora con una reputación que se extendía mucho más allá de Aguas Claras. Las mujeres viajaban desde condados vecinos para que ella atendiera sus partos, sabiendo que sus manos llevaban no solo experiencia, sino también una compasión que había sido templada por el sufrimiento personal. Caden había establecido un negocio próspero como carpintero y entrenador de caballos, sus habilidades muy solicitadas por familias que habían llegado a valorar no solo su trabajo, sino también su carácter.
El hombre desesperado que había llegado a su puerta con bebés moribundas se había transformado en uno de los ciudadanos más respetados de la región. «Clara», dijo Caden de repente, su voz conteniendo una nota de nerviosismo que la hizo mirarlo más atentamente. «¿Qué pasa?», preguntó ella, notando la manera en que sus manos se movían inquietas. «He estado pensando», comenzó él. Luego se detuvo, como si estuviera reuniendo valor. «Hemos construido algo hermoso aquí, una vida, una familia, un hogar. ¿Pero qué?». Clara sintió un toque de aprensión. «Pero lo hemos construido sin nunca hablar realmente sobre qué somos el uno para el otro», dijo él, finalmente volviéndose para mirarla directamente a los ojos. «Clara, te amo. Amo la madre que eres para mis hijas. Amo la mujer que has sido para mí. Amo la vida que hemos creado juntos». Clara sintió que su corazón se detenía. Luego comenzaba a latir tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Caden», comenzó, pero él levantó una mano suavemente. «Sé que no es el amor romántico de los cuentos de hadas», continuó. «Es algo más profundo, más real. Es el amor construido sobre respeto mutuo, propósito compartido y la elección diaria de estar juntos». Se levantó de los escalones y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos en las suyas. «Clara Vance, ¿te casarías conmigo? ¿Harías oficial lo que ya somos en todos los sentidos que importan?» Las lágrimas corrieron por las mejillas de Clara, mientras miraba a este hombre que había llegado a su vida como una tormenta y se había quedado como su ancla. En el fondo, las trillizas jugaban felizmente, ajenas al momento que cambiaría sus vidas una vez más. «Sí», susurró Clara, su voz quebrada por la emoción. «Sí, me casaré contigo». Cuando se besaron, fue con la profundidad de dos personas que habían encontrado no solo amor, sino propósito, no solo compañía, sino hogar verdadero. 3 meses después, toda la comunidad de Aguas Claras se reunió para celebrar la boda de Clara Vance y Caden Hayes en la misma iglesia donde una vez habían enfrentado juicio público. Pero esta vez la iglesia estaba llena de alegría, flores silvestres y el sonido de bebés riendo mientras Isabella, Esperanza y Valentina exploraban entre los bancos con la confianza de niñas que sabían que eran amadas incondicionalmente. María Esperanza Herrera, ahora en sus 80 años, fue elegida para dar la bendición final. «Hemos aprendido algo importante de esta familia», dijo a la congregación reunida. «Hemos aprendido que el amor verdadero a menudo viene disfrazado de crisis, que las familias se forman de maneras que no esperamos, y que la compasión siempre debe triunfar sobre el juicio». Miró directamente a Clara y Caden. «Ustedes nos han enseñado que a veces las tormentas más terribles traen las bendiciones más grandes, que a veces lo que parece un final es realmente un comienzo». Mientras la pareja salía de la iglesia como marido y mujer, con las trillizas en los brazos de varios miembros de la congregación, Clara miró hacia el horizonte donde los cerros púrpuras se encontraban con el cielo infinito. Una vez había visto ese horizonte como un recordatorio de su aislamiento. Ahora lo veía como una promesa de posibilidades ilimitadas. Habían encontrado su camino desde la desesperación hasta la esperanza, desde la soledad hasta la familia, desde el juicio hasta la aceptación. Y mientras comenzaban su vida oficial como familia unida, sabían que cualquier tormenta que pudiera venir en el futuro la enfrentarían juntos. En Tierra Seca, Texas, donde el viento del desierto una vez había llevado solo polvo y espinas, ahora llevaba el sonido de la risa, el aroma de las flores del huerto, y la promesa de que el amor, cuando se elige conscientemente y se nutre cuidadosamente, puede florecer incluso en el suelo más árido. La historia de la mujer quebrada, el vaquero desesperado y las 3 bebés que los habían unido se había convertido en leyenda local. Pero para Clara, Caden, Isabella, Esperanza y Valentina, no era una historia del pasado, era el comienzo de todo lo que estaba por venir. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla.
Si este te ha gustado, no querrás dejar pasar estos. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campana de notificación para no perderte.